Barbas en Remojo, el podcast de Guayaquil. Hola, buenas noches, bienvenidos a Barbas en Remojo. Les saluda Adriano Fuentes una vez más. Estamos 8 de noviembre, noviembre 8, se nos vaya mismo el año. Se acercan las fiestas, se acercan los 13º, 14º, 15º, 16º, vacaciones, navidades, canastas. Y por eso esta noche tenemos a nuestro invitado especial, César López. César López es un emprendedor ecuatoriano, tiene una empresa de gran trayectoria aquí de distribución de productos de limpieza y de higiene. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Es verdad, estamos ya cerca del cierre de un año que realmente ha sido un año de mucho aprendizaje para muchas personas, así que... Un año loco. Un año loco, post-pandémico. Bueno, seguimos en pandemia, pero al menos aprendiendo cosas nuevas, pasando la ola. Cuéntame un poquito tu negocio, a qué se dedica, qué hacen, qué venden y a quién le venden, cómo se come y si venden por Uber. En Uber todavía no, porque no se puede comer, pero bueno. Nosotros ya tenemos 15 años en el mercado. Lo que hacemos es llevarle soluciones de higiene a las empresas a través de sistemas de limpieza y de higiene. Prácticamente solo nuestros clientes son corporativos, son empresas de todo tamaño, de todo tipo. Y bueno, hemos tenido ya 15 años de aprendizaje de esto. Y ha sido una experiencia muy bonita. Hasta el día de hoy seguimos implementando estrategias, buscando nuevas oportunidades, pero sobre todo de consolidar un concepto de higiene para que los clientes sientan la seguridad de que están con su mejor aliado en este tema de proveedurías, ¿no? Por ahora entiendo que tu empresa vende productos de limpieza, ¿verdad? Sí. ¿Cómo qué? ¿Como papel higiénico, jabón? Sí, todo. sí. Realmente el primer consumo principal es el equipar los baños. Es decir, papel higiénico, jabón, toallas de mano, el alcohol, que antes de la pandemia el alcohol gel era algo... Era huesísimo. Eso era si es que realmente era un lujo realmente. El que ponía alcohol gel en una empresa era un lujo, pero o se usaba muy poco realmente, en lugares específicos. Y pues... Pero bueno, ha sido toda una evolución. Cuando empezamos, muchas empresas lo que hacían era comprar rollos pequeñitos y se los daban a cada persona que trabajaba en su compañía. Y luego de ese proceso, fue el ya poner un papel higiénico jumbo con dispensador. Fue todo un trabajo de decirle a los clientes, oigan, esto les va a ser mejor, dura más, rinde más, es más higiénico, que eso aún era algo muy técnico. Pero se le explicaba el por qué y vieron la conveniencia, que no se acababa rápido y fue migrando. Y luego esto fue el jabón. El jabón que te ponían el palito con un jabón así. Ese jabón se llamaba, porque no sé si existe todavía, se llamaba Tecnibón. Tecnibón. Y era el jabón en la barra. Agarraba un palo. En un palo y uno se lavaba así las manos. Daba la vuelta, era un eje. Y a medida que se va acabando, va quedando menos. Entonces, y uno a veces cuando quería coger ese jabón, estaba negro del anterior que se había lavado las manos. Claro. Tenía que lavar el jabón y luego usarlo. Y eso fue... Y aún así, cuando arrancábamos, habían clientes que necesitaban eso y hacían sus pedidos. Luego, la toalla de mano, eso sí era un lujo. Muchas empresas aún usaban la toalla de tela y lo que hacían era mandarlas a lavar. Y bueno, ya todo eso ha cambiado. Nos tocó aprender a tratar de hacer corrientes y ya meter temas más técnicos, ¿no? Por ejemplo, el 80% del ausentismo laboral hasta antes de la pandemia es causado por el incorrecto lavado de manos. Por las enfermedades que se dan. Por las enfermedades, los virus, las bacterias, estomacales sobre todo, pero el 80% es por no saberse lavarse bien las manos. Entonces, explicar eso y decir, bueno, ¿cuánto cuesta una toalla versus cuánto cuesta un jefe, un gerente, alguien de producción que falte? Un bodeguero que no te esté un día, 2 días, ¿con quién lo reemplazas? Es imposible. Entonces ahí comenzó a hacerse más conciencia y aún así cuesta un poquito, pero bueno, estamos trabajando y cada vez que el mundo, y sobre todo la pandemia fue una curva de aprendizaje para todos, ¿no? Sí. Y ya sabemos de bacterias, un virus en una superficie cuánto tiempo vive, qué tipo de enfermedades nos pueden causar. Entonces ya hay más conciencia, el alcohol gel ya es una necesidad, antes era un lujo, hoy en día es una necesidad, así que eso que costó mucho trabajo implementar, enseñar,
hoy en día ya se vuelve parte de, pero vienen en cambio otros retos. El reto de la sostenibilidad. Los productos de papel higiénico y toallas de mano vienen de los bosques. Vienen de los árboles. Vienen de los árboles, la celulosa viene de los árboles, de la tala de los árboles. Entonces, consumos adecuados también conlleva a, obviamente, tener responsabilidad con el medio ambiente. Una consulta, porque yo sé que venden igual la línea esta ecológica, que es un poquito café. La gente no la compra o no la compra, le gusta o no le gusta. Así cuesta menos, ¿verdad? Cuesta menos. Y hace exactamente el mismo trabajo. Exactamente. O sea que por estética, ¿lo llevan o no llevan? ¿Representa o no representa? Bueno, hoy en día, desafortunadamente, Adriano, esas ventas en natural que le decimos nosotros, natural. No le decimos ecológico, le decimos natural, para tener un poquito de mejor el concepto de venta, no representa realmente, estamos aún en un 90-10. 90% blanco, 10% natural. Y ese es lo mismo, es papel que lo vas a usar segundos en secarte y lo botas al piso. Exactamente lo mismo. O es más, el de mano es en la mejor de sus casos, porque el papel higiénico ni siquiera probablemente lo vas a ver. Pero bueno, es un tema de idiosincrasia latina, pero que en otros países ya viene con fuerza, en Latinoamérica. En Europa es al revés. O sea, la tendencia es más natural y menos blanco porque saben que al final sirve para lo mismo. Claro. Y sobre todo porque las huellas de sostenibilidad que las empresas tienen que mostrar cada vez se vienen con mucho más fuerza, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas empresas que dicen, bueno, me voy a montar sobre estas ODS, y muchos marcan el tema del cuidado de los bosques, el consumo responsable, y estos sistemas van de la mano con esos tipos de objetivos. Sin embargo, existe una barrera digamos, de las personas en general, de todas, no es un problema de una empresa, sino de las personas que trabajan en ella, porque a todos nos preocupamos por el medio ambiente, todos queremos que haya más, que las huellas de carbono sean lo menos posible. Pero cuando nos enfrentamos a un tema de que si yo abro la puerta de un baño y veo un color natural, hay pensamientos como me están denigrando, si la empresa le va bien, ¿por qué hacen este tipo? ¿Por qué nos tratan así? Sí, claro. Entonces es un tema, y peor si es algo hacia el cliente, si es un baño de clientes externos. Van a decir, bueno, estoy en una marca muy conocida y ¿por qué me tratan así? Entonces lo ven como un trato. Así que yo creo que es un factor tiempo. El factor tiempo va a ir cambiando, el conocimiento va a ir también haciendo que las personas aprendamos un poco más del tema y saber que no es el color natural, y para explicarte un poquito, no es porque es, digamos, menos higiénico, sino simplemente no pasa por un proceso de blanqueamiento. O sea, el otro le ponen tinta. Le ponen un jabón que lo que hace es quitarle, y digamos, no tinta, pero sí es un jabón que quita los pigmentos para que quede lo más blanco posible. Pero obviamente en ese lavado de la pulpa, ¿no?, se necesita mucha agua. Entonces, al tener productos naturales se usa menos agua porque no hay ese lavado. Si viene de los árboles, no tiene sentido que sea blanco. Sí, exacto. Pero hemos hecho pruebas ciegas de personas de probar la textura cerrando los ojos. No pueden distinguir. Y no se pueden distinguir o eligen el natural. Pero cuando ya lo abren es un tema netamente de percepción. Pero bueno, esperemos que eso, por el bien del medio ambiente, pues vamos cambiando. Entonces, que ya las personas utilicemos colores naturales. Sin embargo, hay buenos movimientos. Por ejemplo, las servilletas sí están consumiendo más natural. Hay marcas líderes que ya lo están utilizando. Y bueno, vamos con la servilleta. Luego, la toalla de mano es algo que también es aceptado. Y yo creo que el paso final va a ser el papel higiénico. Cuando es el que casi el más lámpara, porque realmente lo usas para los fines más mundanos. Y sin embargo te importa mucho que sea blanquito y no que sea natural. Pero no, yo pienso que es verdad. La gente tiene una manera de pensar un poco rara, como que me están tratando mal, me están denigrando si soy empleado o empleador. O si son los gerentes y llegas, como que se van a quejar a recursos humanos, ¿por qué me están poniendo esto? O sea, no entiendo por qué lo asocian con algo malo. No sé si es algo cultural, pero que nos infundaron nuestros padres, nuestros abuelos. No sé si viene de la época del papel higiénico Top, que era morado. y era el más barato, tal vez. Sí, era el más barato. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué piensas ahora del mercado laboral ecuatoriano? Yo sé que en tu negocio depende principalmente de vendedores. Hay gente que tiene que estar contactándose porque es un servicio personalizado. La gente
sería muy fácil que sea como Uber Eats, que las empresas solo pidan, ya, o que automáticamente se vaya gastando los papeles higiénicos y llegue una alarma y que automáticamente se despache un rollo nuevo que no tengan que pedir. Sería perfecto. Pero sé que necesitan ese trato, que un jefe de compras tiene que escuchar a un empleado tuyo, probablemente decir, oiga, ¿cómo van con tal cosa? Tengo descuento en esto, y quiere que le den ese descuento, quiere que le den esa llamada, quiere sentir ese trato personalizado. Entonces, depende de personas, como la mayoría de negocios. Correcto. ¿Cómo ves que el mercado ecuatoriano laboralmente es amigable? Por eso hice la broma al inicio, del 14º, 15º, 16º, canasta, pavo, burro, no sé, de todas las cosas que regalan, que son netamente gratis. O sea, estamos acostumbrados en el Ecuador a recibirlas y es bueno. A mí me dan 13º y 14º y lo recibo con los brazos abiertos, pero yo estoy consciente que es algo gratis, de que moralmente no tienen obligación de regalarme cosas si ya me están dando un sueldo. El gobierno los obliga a regalarme cosas, lo cual es chévere para mí. Pero desde el punto de vista moral o ético, no pienso que es correcto que el gobierno le diga, a ver, regálale un sueldito más porque es Navidad o por cuestiones culturales. O sea, ¿cómo ves eso con respecto a tu punto de vista como dueño, como gerente, desde el punto de vista laboral? Obviamente eso incurre en tus gastos. Sí, sí. Bueno, es una pregunta muy abierta, pero obviamente podemos responderla como por pasos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo creería que en el tema, por ejemplo, de salarios, bueno, es algo que es cierto. Y yo creo que voy a responder tu pregunta justo a un tema coyuntural que es el nuevo plan del gobierno que quiere lanzar, ¿no? Que se ha hablado mucho, de que aún ni siquiera se está debatiendo porque ni siquiera lo leyeron, sino que creo que lo devolvieron, que es una figura que ni existe. Pero Ecuador ha vivido etapas y he leído muchísimo sobre el tema y creo que han sido acciones, los décimos, de políticos en su momento, de una forma de generar, por decirlo así, solidaridad, pero obligada, pues, ¿no? De decir, necesito que pagues un sueldo más y las clases en la sierra son en septiembre, en la costa en marzo, necesitamos un décimo adicional. Entonces, al final, bueno, yo que realmente empezamos en el 2006, sabíamos cuáles son las reglas del juego. Sí, ya estaban tiradas ahí, uno ¿no? Se tiene que tener a la ley y cumplirla. Así es. Entonces, pero a mis comentarios sobre el tema, bueno, al ser reglas del juego que ya están lanzadas en la carta, las cartas ya están lanzadas, creo yo que de una u otra forma, si nos comparamos con otros mercados, se vuelve un poco más complejo para un emprendedor ver que tiene que cumplir requisitos y tiene que pensar bien las cosas antes de subir un sueldo, digamos, contratar. Y cuando sube un sueldo, bueno, todo eso viene amarrado, ¿no? Los décimos, sobre todo el 13º, ¿no? Viene amarrado, el fondo de reserva viene amarrado, porque son porcentajes sobre claro, un ingreso. ¿El sueldo básico cuánto es? 400. Lo básico es 400. Pero desembolsas como 510, 520. Casi 550, Casi 550 con un sueldo base, ¿no? Con un sueldo básico. Exacto. Pero bueno, entonces, al nivel competitivo de la región, somos uno de los países donde somos muy rígidos en temas laborables. Hay otros países que no son tan así. Por ejemplo, no existe en otros países el tema de utilidades repartidas hacia los empleados. Pero bueno, hoy en día eso ya son las reglas de Ecuador. Pero ¿qué pasa cuando existe un mecanismo de decir, bueno, vamos a flexibilizar un poco? Ahí creo yo que es donde todos debemos ponernos de acuerdo y debatir y pensar, porque al final es una oportunidad para nuevas personas que no están laborando o las personas que entran al mundo laboral, que son económicamente activas, que pueden trabajar. Y bueno, ahí está un poco el reto, ¿no? De tener a un país que hoy en día laboralmente es rígido y es fuerte, y por otra parte la necesidad de generar empleo. Así que al final, bueno, también por otra parte hay muchas empresas que les va bien y pueden pagarlo y pueden seguir pagando estas reglas que ya están en el país. Pero también podemos pensar en los futuros emprendimientos o en innovaciones y traer capitales con un poco de flexibilidad. No es de pagar menos, ¿no? Porque al final, como tú dijiste el ejemplo, de alguien que gana $400, al final con todas estas reglas gana 550, pero si viene una empresa y dice, bueno, yo te quiero pagar 600 o 700 o 800 de base, así va a pagar mi empresa porque tiene una propuesta de valor interesante y le va bien en los números, bueno, pero claro, o sea, hoy en día se piensa mucho sobre el tema de
de si hoy en día doy esto, mañana cómo va a repercutir. Entonces, yo creo que, bueno, yo te puedo decir algo ahí. Nosotros empezamos ya con reglas de juego así. Nosotros empezamos justo cuando entró el gobierno que duró casi 10 años de Rafael Correa. Y bueno, nos tocó aprender ya con esas reglas de juego. Y tuvimos que empezar así. Pero ¿tú tienes gente que gana el básico? Sí, claro, hay personas que ganan el básico. En todo el mundo, en todas las empresas hay alguien que gana el básico. ¿Te ha pasado, y te lo hablo por experiencia personal, de que tú tienes una persona muy capacitada, digamos que esa persona gane $800, y tú de corazón piensas que esa persona se gana 1.200, pero sin embargo tienes un ayudante de bodega que está ganando 400 y tu corazón siente... No, ayudante de bodega, lo dije porque se me ocurrió que es un trabajo físico, pero puede que sea asistente de ventas o el que pasa los papeles o no sé, el que grapa ya. Y tú sientes, tu corazón te dice, si no le estuviese pagando tanto a este man, cuya posición casi que la necesitaría hasta de medio tiempo, que no existe el medio tiempo, no sé, o tiempo parcial, tal vez sea una posición de 6 horas, y si no tuviese que pagarle el sueldo básico, sino que lo contratase parcialmente, a este pana acá sí le pudiera pagar lo que él se merece, que son $1.200. Sí, claro. Bueno, no lo he visto desde ese punto de vista, como de que alguien gana menos y el otro gana más, pero sí se nos ha presentado que es un tema del que justamente a los emprendedores nos pasa muchísimo, de tener esa responsabilidad de las carreras de las personas. O sea, no solamente es la responsabilidad de que el negocio funcione, que para uno de los, digamos, de los stakeholders más importantes, no es más importante, uno de los stakeholders de la empresa pues son los accionistas, pero también están las personas. Entonces, y es un capital humano que es muy difícil de cuidar, porque dependes justamente no solamente tienes por una parte que tu negocio, de día de negocio, funcione, y si viene la otra parte, en cambio, de que ese crecimiento venga alineado junto con tu gente. Y bueno, y de ese tipo de preguntas se nos vienen todos los días, ¿no? De saber que hay un ejecutivo o de alguien que necesita vender, digamos, crecer más económicamente o tener ya un mejor cargo. Pero ¿qué pasa si tu empresa aún no crece y aún no tienes el cargo para él? O sea, tienes también esa responsabilidad. ¿Has sentido la necesidad a veces de decirle, quisiera que este man tenga bono de transporte, sí, pero no claro, se lo puedo dar? Sí, por supuesto, ¿no? Hemos visto esa necesidad, y por eso una de las cosas de las responsabilidades, como cuando ya la empresa está operando, es justamente eso, que el crecimiento sea junto con la gente, ¿no? Así que es un tema complicado, por eso yo digo que el tema de administrar una empresa es un arte. O sea, realmente tienes que prepararte, tienes que saber muchas cosas, porque son muchas aristas que tienes que cuidar. Puedes ser bueno en una cosa, pero malo en otra, y tienes que ir mejorando. Y imagínate cuando entre esas partes está que tienes que mejorar en el ámbito laboral, o el clima laboral, o el tema de ingresos, entonces, o el plan de carrera, que es algo importantísimo. Así que es una responsabilidad que hoy en día, que obviamente ese es el riesgo de ser emprendedor, ¿no? Claro. Primero, que tu idea de negocio funcione. Segundo, que esa propuesta de valor, que está acompañada con atributos o cosas que te van a hacer diferente de los demás, cojan fuerza, para que luego con tu modelo de negocio, al final puedas decir, porque tú puedes tirar todas las estrategias financieras del mundo, pero si esas dos primeras cosas no están listas, puedes fracasar. Pero una vez que ya tengas eso funcionando, pues vienen otras responsabilidades como las laborales, las de crecimiento, las de innovación. Así que emprender en este país es complicado, pero no es difícil. Sin embargo, tienes que estar muy preparado y saber pues que por decirlo así, es un deporte donde tienes que saber coger bien las olas, saber que pueden haber momentos complicados, pero que se puede salir adelante con mucho entusiasmo, pero con conocimiento. ¿Piensas que el gobierno es una traba para los emprendedores? Buena pregunta. Yo creo que el gobierno, no soy tan liberal como, por ejemplo, a Milei, que le he escuchado que sí lo es, sino así lo son. Pero yo creo que el gobierno se debe encargar, es como la forma en cómo ellos tienen que redistribuir las riquezas, ¿no? Que nacen al final de las empresas. Claro. Pero es muy difícil, porque al final de una mesa decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de redistribuir las riquezas? ¿No? Es difícil. O sea, es que según yo es imposible, como una empresa que es el gobierno, que nunca ha generado $1, su negocio no es tener negocios, puede saber más que los empresarios que se dedican a generar dinero
en cómo distribuir el dinero. O sea, es muy difícil. Y por eso, dentro de una de las cosas que justamente escuché, decían, ¿no? Este presidente actual, Lasso, habló justo con CNN y decía, bueno, el país está mal. ¿Y cómo vas a hacer para sacarlo adelante, ¿no? Y él dijo algo súper clave. Dijo, bueno, el país no está mal. Es el gobierno que su estructura y su presupuesto no le da. Pero este país ha estado a flote por las empresas. Claro. Y porque pagan sus impuestos y porque lo hacen a tiempo. Entonces, claro, es una responsabilidad aquí al espacio. Por eso yo creo que entre esa responsabilidad, lo que sí te puedo decir es que más allá de que si ellos sean o no eficientes, es que la corrupción, eso tiene que estar castigado, pero de aquí al espacio. Porque eso, ahí es donde creo yo que es uno de los mayores, digamos, huecos que tiene las arcas fiscales y es en donde más se va el dinero que se producen. Así que las riquezas al final que generan las empresas parten de las utilidades, pero eso de ahí tiene que ser, esos impuestos tienen que ser bien cuidados. Y yo creo que mientras menos injerencia exista, mejor, ¿no? El gobierno, durante 10 años, por ejemplo, por experiencia te digo, en el gobierno de los 10 años, que supuestamente son 14, hubo muchos cambios tributarios. Eran constantes, eran nuevos, luego del impuesto a la renta, por ejemplo, vino el tema del anticipo del impuesto de la renta, que no tenía sentido realmente, ¿no? Porque para mí era pagar 2 veces el impuesto a la renta al año o una parte en el mismo año corriente, pero ¿a quién se lo reclamabas? Y si tú lo decías, y bueno, y una de las cosas que sí, bueno, ahora, la injerencia del gobierno también puede ser, para mí, mientras menos toque, ya las reglas están, pero mientras menos toque, mejor. Pero también puede ocurrir lo contrario, mientras más se meta, más opine, más ideas ponga en la gente. Recuerda que Ecuador es un país que necesitamos todavía mucha educación, no tenemos mucha educación. Pero durante 14 años tuvimos mensajes como el que emprende o el que tiene un negocio es un pelucón. Esa Claro. frase, pero es una frase endemoniada, porque aquel que tiene un negocio es un pelucón, o aquel que tiene dinero es un pelucón. Entonces, eso creó una idea de satanizar a las personas que empiezan negocios o que ese negocio que empezaron en un momento les fue bien. Entonces, se imaginan a alguien que acumula riquezas de forma ya inmoral y que su trabajo es deberle a todo el mundo. Entonces, esa imagen no es así, ¿no? Imagínate, hay personas que renunciaron a su trabajo, eran empleados, y con su liquidación empezaron un negocio, se arriesgaron todo. Hay otras personas que vendieron un bien que heredaron quizás y empiezan un negocio, ¿no? O personas que hacen un préstamo a un banco y empiezan un negocio y renuncian a una seguridad. Entonces, no pueden poner esa imagen de el pelucón inmoral que va a hacer lo que le da la gana cuando apenas tenga la oportunidad como una regla, como eso es lo que es. No se puede definir yo conozco así. gente, no sé si tú conoces gente, que está convencida de que una persona que tiene una empresa es una persona que quiere lucrarse a toda costa, que una persona para la cual el fin justifica los medios. O sea, hay gente que está convencida de que si tú eres empresario, esa es tu manera de pensar, esa es tu manera de ver el mundo. El fin justifica los medios y estoy dispuesto a ganar dinero solo porque tengo una empresa. O sea, todo el mundo está interesado en ganar dinero. Si tú no tienes una empresa y trabajas para una empresa, eres empleado, pues estás interesado en ganar dinero. Tu negocio es dar el servicio a esta empresa y que te paguen un sueldo, solo que tienes estabilidad. Tú, no sé si alguna vez te has encontrado con gente así o conoces o en tus círculos cercanos exista gente que tenga este pensamiento. Sí, por supuesto, ¿no? Y es un tema, yo creo que cuando me encuentro con pensamientos así, siempre es importante ser empático y tratar de ponerse en los pies de las otras personas. Entonces, pero es difícil, por ejemplo, cuando decirle a alguien, oye, ponte en mis pies, en mis zapatos, cuando quizás nunca lo he vivido, ¿no? El hecho de saber qué es acostarse, en poner la cabeza en la almohada y saber que tienes responsabilidades con el gobierno, con bancos, con impuestos, con tu gente, con el futuro de tu empresa, o a veces pueden haber problemas como lo que pasó en este año que pasó de pandemia, que fue una incertidumbre total. Que es más, ya he visto maestrías ahora de cómo management en momentos de caos, ¿no? Imagínate.
Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas o de este tipo de pensamientos, sí, yo sí lo he tenido muchísimo. Yo lo que trato es hablar con ellos, conversarles, contarles historias, porque a veces hacen como una verdad a una muestra. Y le digo, no es así siempre, ¿no? A veces siempre cogen el ejemplo malo de un empresario y le dicen, es que mira a tal persona lo que hizo. Bueno, es una mala persona. Pues. Es una mala persona, le digo, así como hay malos empresarios, también hay malos empleados. Es la generalización más ridícula del mundo, como que yo haga algo malo, entonces todas las personas que se llamen como yo son malas. Correcto. No puedes generalizar, o sea, la generalización pienso que es un arma bien mediocre que se usó en los 10 años y que mucha gente ya la adoptó, o sea, les gusta generalizar, decir que eres empresario, que eres pelucón, es algo malo. O sea, alguien se puede burlar porque tienes dinero, pero alguien que tiene dinero no se puede burlar de un pobre. Porque, o sea, ¿por qué eso no tiene sentido en nuestra sociedad si son dos personas con distintas situaciones? ¿Por qué el que no tiene dinero sí se puede burlar del que tiene y el que tiene no se puede burlar del que no tiene? A mí me parece una estupidez en mi cabeza, porque si yo soy pobre, ¿por qué me tengo que burlar de alguien más? Eso es una postura totalmente de ignorancia. ¿Por qué tengo que burlarme del trabajo de alguien más? No tengo por qué hacerlo. No. Pero si lo hago, la gente se me ríe, si es un buen chiste. Asimismo, el que tiene dinero no tiene por qué burlarse del que no tiene, no tiene por qué reírse de la desgracia ajena. Pero obviamente si es que él lo hace, eso no va a ser un chiste, pues todo el mundo te va a odiar y va a decir que eres un insensible, eres un malnacido, eres lo peor que tiene esta sociedad por burlarte de esa pobre persona. Pero sin embargo, un pobre sí se puede burlar de ti por tener dinero. Y de tener dinero es relativo. Puede que ganes... Hay gente que piensa que si ya ganas más de $1,000 ya eres una persona, eres millonario. Ya si ganas 2.000 eres magnate. Y ya si ganas de 4.000 o 5.000 para arriba, pues ya eres Álvaro Noboa. Yo creo que ahí parte muchísimo el tema de la educación, ¿no? Y yo creo que es algo que en los colegios se debe enseñar, el valor del dinero, trabajo. Del trabajo y del dinero como tal. Porque... tú dijiste algo súper cierto, tener dinero es relativo. ¿Qué es tener? ¿Qué es ser? No existe, porque cuando alguien tiene un negocio, lo que más puede tener es deudas, ¿no? Apalancarse con muchas deudas, o tener mucho inventario. Pero entonces, ¿qué es tener? Al final, un negocio es de acuerdo a una temporada, es cíclico. Hoy en día necesitas invertir en inventario, mañana necesitas invertir en cuentas por cobrar, mañana necesitas invertir en sistemas, en temas de activos. Entonces, siempre es un tema de complejidad, de muchas aristas, pero que, como tú dices, sentar a alguien y explicarle con determinación y para que entienda. Es algo que cuesta tiempo, ¿no? Y realmente las personas tenemos muy poco de eso, pero que es necesario hacerse. Yo creo que es algo que como idea debería enseñarse en las escuelas, el hecho de manejar empresas, de manejar negocios, de las complejidades del tema, porque al final puede ser una vocación, ¿no? Yo quiero ser emprendedor. Hay muchas personas que tienen negocios que han fracasado muchísimo y no se rinden, y siguen, y al final cuando dicen, estoy aquí, si tú le preguntas, disculpa, ¿tú tienes dinero? Te va a decir, pero ¿y qué es tener? ¿Qué es tener? Al final, un buen concepto, para mí, que una vez leí, un negocio, un buen empresario siempre se ve como un buen administrador de un organismo independiente, o sea, esa empresa está trabajando y que tiene que tener valor en el tiempo. Y esa empresa lo que tiene que generar es valor tanto para los accionistas como para la gente que trabaja en esa idea, y ya está. O sea, no es algo en donde aquí las personas que agarran el negocio y dicen esta cuenta contable de caja es mía, son las primeras que quiebran, porque eso no es de ellos, ¿no? Eso depende de muchos stakeholders. De hecho, ese es uno de los principales errores que yo diría que ocurren en los emprendedores, imagínate. Coger la empresa de caja chica para la familia. Entonces, cuando ese nivel de maduración existe en la mente de los emprendedores y comienzan a trabajar y a generar negocios sostenibles, ya llega un paso en donde dicen, bueno, ahora puedo invertir en algo más y algo más. Imagínate, y después se vuelven en grandes empresarios y nacieron pues de ideas, de luchas, de aprendizajes. No lo puedes señalar así de esa forma, no lo puedes señalar, no puedes hacer algo así, ¿no? Porque mañana alguien que no sabía sobre este tema aprende
y le gusta y mete una buena idea del negocio y se va de largo, entonces ¿qué va a decir? Uy, me arrepiento de haber dicho lo que dije. No, entonces es algo que se tiene que curar desde el principio, es algo que estuvo mal, que obviamente se utilizó como un mecanismo de populismo para poder conseguir adeptos políticos, desafortunadamente fue así, pero es algo que tiene que cambiar, es algo que tiene que cambiar, que se puede lograr, y si tú tienes alguna vez ese caso, siéntalo, escúchalo, enséñale, gasta saliva, no es perder el tiempo, es el mejor tiempo invertido ahí. Me he dado cuenta que la gente que es así, por lo general nunca ha aprendido nada. Es complicado. Sí, hay algo que antes mencionamos que te quiero preguntar. Tú dices que tienes gente que trabaja por el sueldo básico, como en todas las empresas hay gente que trabaja por el sueldo básico. ¿Cómo te sientes cuando tienes que pagarle a una persona que ha tenido un nivel de educación, no sé si universitario, pero por lo menos terminó el colegio, por lo menos tal vez hizo un año de universidad, me estoy inventando, por lo menos hizo un curso en doméstica, qué sé yo, y, o si no, por lo menos que se dedicó a aprender del tío que era ebanista, y con él aprendió a mover cajas o a grapar hojas, o por lo menos a poner un sellito sobre cada caja que diga gracias al cliente? ¿Cómo te sientes cuando esa persona que por lo menos ha tenido algo de carrera laboral, mucha o poca, a veces puede ser mucha, a veces hay gente que tiene el sueldo básico y tiene carreras de 10 años, 12 años, que tiene experiencia, que sabe mucho, hay gente que está recién entrando? ¿Cómo te sientes cuando alguien así gana el sueldo básico y la empleada que me limpia mi casa también gana el sueldo básico cuando ella solo no terminó ni el colegio? Pero la ley obviamente me obliga a pagarle el sueldo básico. ¿Cómo sientes con respecto a si deberíamos vivir o no en una meritocracia? Bueno, buena pregunta. Bueno, ¿cómo me siento yo? Sabemos que al final la persona que trabaja en casa o que pueda trabajar en una casa igual es un trabajo, ¿no? Claro. Yo creo que yo creo que habría que tratar de explicar que no es que uno gana como la señora que anda en mi casa, sino la señora que trabaja en mi casa gana como alguien en una empresa. Ajá, ¿no? claro. Eso es algo que está como al revés. Ajá, que está como al revés. Obviamente, pues personas que recién empiezan, lo pueden tomar así. Me quieres pagar igual que, digamos, alguien que trabaja en un empleo doméstico, ganaría. Pero yo creo que es al revés. Entonces, por ahí pero ¿cómo me siento yo en eso? Nosotros tratamos siempre de trabajar con planes de carrera, con incentivos, y cuando esto ocurre, pues sabemos que también existe una proyección de crecimiento. Yo recuerdo, yo trabajé una vez en un call center cuando recién salí del colegio, y también yo creo que más también parte ahí de las necesidades, ¿no? Cuando yo salí del colegio, mis padres, obviamente no me faltaba nada en mi casa, tenía casa y comida, ¿no? Y iba a trabajar en un call center y me acuerdo que mi sueldo, bueno, el call center era bilingüe, iba a ganar $200. Pero si no era bilingüe, ganaba 170. Así que aplicados y gané los 200. Y yo saltaba en una pierna. Porque sabía que iba a recibir un ingreso que antes no tenía, pero que eso iba a conllevar a trabajar todo mi mes. Pero era primero saber que iba a empezar a aprender, a empezar en el mundo laboral, a comenzar a desenvolverme un poco mejor. Así que en ese momento yo dije, bueno, está bien, lo acepto, ¿no? Nadie me puso una pistola en la cabeza, el sueldo básico era de 230, pero yo iba a aceptar 200. Pero bueno, yo creo que es un tema en donde básicamente a tu pregunta de justamente del tema de sueldos, es algo que sí debemos trabajar mucho en tema de meritocracia, o sobre todo de tratar de abrir nuevos campos, de formas de contratación, porque nadie sabe las necesidades de las personas, ¿no? Hay personas que necesitarían trabajar, por ejemplo, no sé, de lunes a jueves, más de 12 horas para poder dedicarse a estudiar los fines de semana, ¿no? Un intensivo. Hay mucha gente que quisiera o que podría coger dobles turnos en dos empresas. Exacto. Entonces, pero ¿qué pasa si yo necesito algo así? Porque no es que me van a obligar. Si a mí me lo proponen y lo necesito, lo voy a tomar. Pero imagínate que hay alguien más o movimientos políticos que dicen eso no es viable, ¿no? Eso es un error para mí, porque tienen que entender que mientras más formas de contratación existan,
A más gente vas a llegar. A más gente vas a llegar. Y no porque, un ejemplo, tú puedas consolidar más horas en un día, significa que yo decir, bueno, voy a aprovecharme ese contrato para abrir más horas mi negocio. Y resulta que mi negocio es, un ejemplo, guardería infantil. Nadie va a llevar a un niño a las 11 de la noche. Claro. Entonces, por eso no voy tampoco a contratar, ahora te voy a trabajar hasta las 12 porque ya tengo una nueva forma de contratar. Así que es un tema de abrir la mente, por ejemplo, yo he visto en otros países métodos de contratación en donde en un mismo contrato sirve para el esposo y la esposa. Por ejemplo, un profesor. Entonces, tiene un contrato los dos, pero 4 horas hace uno y 4 horas lo hace el otro. ¿Por qué? Porque en casa, el niño no tienen con qué dejarlo. Y lo aceptan y ese ingreso le sirve para los dos. Pero imagínate a alguien que se oponga a eso. Entonces, que ni siquiera escuche. Le quitas la oportunidad a esa familia en específico de trabajar. Entonces, yo creo que el tema laboral es algo que se debe conversar, que se debe dialogar. No se puede cerrar el país a que porque el presidente es un empresario, todo lo que él diga va a ser en función de lucrarse al máximo. No, o sea, hoy en día hay una realidad. 7 de cada 10 personas no tienen empleo en este país. 7 de cada 10 es demasiado. Es muchísimo. Es una ridiculez. Es mucho, es muy duro. Están con subempleo o simplemente no tienen nada. Es muy duro. Y la otra contraparte que recibió la ley no puede coger y decir no porque eso es, no sé, capitalismo salvaje. No puede hacer eso porque, entonces, bueno, ¿y cómo curas el problema? Porque enfoquémonos al problema. ¿Cómo lo curas? No puedes tú decir, quiero que haya empleo y firmar un decreto y que comience la gente a contratar. Claro. No puede existir algo así. ¿Cómo cambias si los empresarios fuesen tan malévolos? ¿Cómo los convences de que sean buenos y empiecen a contratar gente? O sea, es un problema bastante de ignorancia porque mucha gente cuando les mencionas un tema así, te hablan de explotación. Exacto. La explotación es todo lo contrario. Es decirle a una persona, trabájame 10 horas y te voy a pagar 6 porque me da la gana. Pero vivimos en un país en el que tienes un ministerio laboral donde puedes ir a poner una denuncia y efectivamente es un ministerio que el gobierno anterior le metió mucha fuerza para eso mismo, como para infundir miedo en los empresarios, y todo empresario sabe que si te demanda un empleado, hay mucha probabilidad de que ese empleado gane lo justo, ¿no? Claro. O sea, si vas a liquidar a alguien, liquídalo bien, porque sabes que si te demanda de aquí a 2 años, te va a tocar pagarle lo que no le pagaste en ese momento. Correcto. Y yo creo que el riesgo de estos nuevos contratos que quieren proponer y que se quieren lanzar es un riesgo no solamente del empleado que firma, ¿no? Porque primero el talento que quiere firmar, nadie le pone una pistola porque eso hay firma, ¿no? Si yo veo que no es conveniente para mí, no lo firmo. El tema está en que ahorita yo creo que estamos viviendo un proceso en donde hay poco empleo, o sea, poco oferta laboral, y esto lo que haría es estimular a que las personas que tengan los capitales se arriesguen a ideas de negocio que tenían debajo del cajón, lo saquen o lo implementen en este país. Y sobre todo, imagínate saliendo de una pandemia, ¿no? Entonces, es una forma de estimular a que la gente diga, arriésgate, ¿ok? Pero claro, ¿por qué me estimulan? Porque mi riesgo va a ser un poco menor. Porque si yo mañana tengo que liquidar un proyecto que no me funcionó, el castigo, obviamente, no el castigo, sino lo que va a pasar es que voy a cerrar mi unidad de negocio y no voy a perder tanto dinero como en las reglas laborales que hoy en día hay. Pero yo creo, y ahí viene un tema, y si nos quedamos todavía a este lado del empleador, el castigo más grande de un emprendedor es que su negocio no funcione. Claro, de tener gente que... O sea, hay algo que un emprendedor no es, y no es experto en todo. Cuando uno emprende un negocio, intenta ser experto en todo, pero efectivamente no eres experto en todo. No eres experto en finanzas, ni en recursos humanos, ni en empresas. Probablemente eres experto en lo que te apasiona, por lo que empezaste tu negocio. Si es vender hamburguesas, eres experto en hacer hamburguesas. No eres experto en contabilidad tributaria. Uh-huh. Ningún emprendedor, o no sé si la mayoría, no es experto en contratar gente. Todo emprendedor se arriesga contratando su primer o segundo empleado, porque no sabe ni siquiera cómo empezar a entrevistar gente, no sabe qué capacidades ver, cómo analizar perfiles. Tal vez ya después, cuando has entrevistado 50, 60 personas, ya puedes como que empezar a analizar perfiles, pero una persona que está empezando su negocio y tiene que contratar a su primera persona, probablemente lo haga mal. Y es una lotería si es que ese es un buen empleado. Y estamos en un país en el que si te equivocaste y ese es un mal empleado,
pues tienes que, creo que pagarle 3 sueldos y 3 sueldos son 3 meses de otra persona que puedes tener en tu negocio, pues. Correcto. Y bueno, y a la parte, en cambio, en estas nuevas leyes laborales, como te decía, el riesgo del emprendedor se aminora el riesgo, pero igual hay un riesgo de sacar sus dineros en medio de esta incertidumbre. Y por la parte del empleado, su riesgo, no riesgo, digamos, su estabilidad está ganada por sus capacidades, su compromiso con la empresa y sus resultados. Porque si obviamente hoy en día, si esa persona lo demuestra, a menos que el empleador esté loco, lo quiera sacar porque la ley se lo permite, porque hay flexibilidad. O sea, quien lo hace está desquiciado, no tiene cerebro. Entonces, obviamente uno se blinda, como empleado, uno se blinda a través de sus resultados, como debe ser, ¿no? Y no, estoy vegetando y si me quieren sacar, que me saquen. Entonces, porque me tienen que dar buena liquidación. Exacto. Entonces es algo que por ahí se puede ir curando de ambas vías y luego ver qué resulta, porque el problema y la base del problema es que no hay empleo. Entonces, ¿cómo hacemos esa estimulación para que existan nuevos emprendimientos, que haya nuevos empleos? Así que es un tema importante este país, ¿no? Hay la mano de obra, muchas personas están dispuestas a trabajar, el tema está en que las ideas comiencen a funcionar y que las reglas del juego, nuevas reglas del juego se lancen y que no sean satanizadas como hoy en día se quieren hacer, ¿no? Es un poco loco pensar que, digamos, el problema, como lo dices, es el desempleo. El país está con un nivel de desempleo altísimo. Muy alto. Entonces eso genera pobreza, eso genera ignorancia, eso genera desnutrición infantil, todos los problemas parten de ahí. ¿Cómo piensa la gente que puede cambiar el mercado laboral haciendo las mismas cosas que ya están haciendo? O sea, tienes que hacer algo distinto si quieres cambiar esto, pero la gente no está dispuesta a aceptar algo distinto. La gente, como que el miedo a la inestabilidad laboral, política, económica, los hace siempre inclinarse hacia quedarnos en lo mismo, pero si nos quedamos en lo mismo no vamos a cambiar. El problema es claro, tenemos que cambiarlo entre todos, pero no podemos cambiarlo si no se hacen cosas distintas. Yo estoy 100% de acuerdo y obviamente ahí es un tema en donde tiene que haber mucha voz y sobre todo yo creo que es un momento, por lo que hemos vivido, es un momento en donde todos tenemos que pensar y escuchar propuestas. No podemos tirar a la basura, no, tenemos que escuchar y abrirnos. Y eso es muy importante, es muy, muy importante. Ahorita que hablamos de esto laboral, nos olvidamos de mencionar que entramos en pandemia después de la migración de los venezolanos, pues. O sea, Venezuela se fue a la bancarrota y salieron exiliados creo que 4 millones o 8 millones, no estoy seguro. El otro día vi unas cifras de las Naciones Unidas, creo, y creo que es el 4º o 5º exilio más grande de la historia, el de los venezolanos, y ahí los otros son de Medio Oriente. Pero justo veníamos de esto ya, en el que vino mucha mano de obra barata, ilegal, porque probablemente muchos no tienen permisos de trabajo, a ofrecer su trabajo más barato, porque era gente que venía con hambre. Y de ahí vino la pandemia a hacer quebrar muchos negocios porque la gente no salía a gastar. Entonces el país está estamos con una... Y yo creo que ahí hay un tema importante también, aprovechando que tocas ese punto, es que se vienen también nuevas formas de contratación en otros países. Imagínate si tú mañana, que allá hay aplicaciones donde tú puedes contratar personas en Colombia y dices, necesito a alguien que haga este trabajo porque la pandemia lo ha permitido, el teletrabajo, y resulta que lo quieres contratar en Colombia. Y el tipo que quiere hacerte ese trabajo dice, acepto. Tú pagas a través de aplicación, una tarjeta de crédito, le llegan sus fondos y tienes a alguien que le pagues de $280 o 300. Claro. Entonces, el empleado, el mercado laboral, o sea, los empleados de nosotros como país, también tenemos que saber que vamos a tener competencia, porque ya no hay fronteras. Claro, ahorita puedes contratar a quien sea y te trabaja. Y algo que estaba conversando con un amigo el otro día es que la pandemia de cierta manera nos ha obligado a todos, porque es bien difícil trabajar más por objetivos que por horarios o por algo tan rígido como la presencia, que igual es difícil por temas de comunicación. Así que Ramos, solo medir resultados, el hecho de estar en alguien en la misma oficina hace un mejor trabajo. Tienes que tener implementados muy buenos sistemas informáticos para decir, puedo trabajar a distancia y puedo trabajar bien y mi jefe me puede medir bien. Porque el hecho de solo sentarme en la casa con una computadora
probablemente no vaya a generar el mismo resultado en mi empresa, dependiendo de la empresa en la que me dedico. Tiene que ser una empresa en la que realmente puedan medir lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Y así la empresa, al ver exactamente lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy produciendo, pueda dejar de importarle el hecho de que yo trabaje 8 horas, de que yo me siente en medias, en mi casa, en el mueble, de que no use un uniforme, obviamente dependiendo de la naturaleza del negocio. Pero eso nos ha obligado a muchos a cambiar la manera de hacer negocios internamente con nuestros empleados y con los clientes también, obviamente. Sí, ha cambiado completamente. Los indicadores de gestión hoy en día es algo que todos tenemos que tener en todos los diferentes puestos. El tema de la información, que ya estamos pasando ya la era del Internet de las cosas y estamos pasando a la inteligencia artificial, pero el Internet de las cosas es lo que nos da mucha data y que hoy en día tenemos la responsabilidad de consumirla. Saber en las entregas, en las ventas, en temas de climas laborales, en las reuniones que tan productivas son. Todo se puede medir hoy en día y todo te bota datos que tienes que reunir y comenzar a analizar. Así que todas estas gestiones obviamente son retos para los empresarios, para los emprendedores y pues obviamente son retos porque eso que antes era como lo óptimo, empezar a medir todo, hoy en día es la necesidad. Claro. Más aún cuando tienes que ya saber que a veces te obligas a tener un tema de virtualidad, ¿no? Es verdad, hoy en día no todas las empresas estamos listas para tener un 100% de teletrabajo, pero yo creo que por ahí apuntamos, así que tenemos que empezar a aprender a medir nuevas cosas. Y lo que se sabía de administración hace 2 años, hoy en día muchas cosas han cambiado, hay nuevas terminologías, así que es más responsabilidad, es más conocimiento, más estrategias, así que, y obviamente pues el juego de un negocio siempre tiene el competidor, que lo puede hacer mejor que tú, así que es un día a día que hay que vivirlo, consumirlo y sobre todo respetarlo, ¿no? Por eso es importante que el marco o el ecosistema en donde los emprendedores ecuatorianos que podamos tener tiene que ser lo óptimo para vivir, para seguir creciendo, para que existan nuevos players. Si no, vamos a estar en una década un siglo pasado prácticamente. No queremos que pase lo que pasó en Venezuela. No, en Venezuela yo pude escuchar una cifra escalofriante de que aproximadamente habían, no estoy seguro si eran 600.000 o 500.000 empresas constituidas y que hoy en día no hay ni 200.000. Entonces imagínate, 300.000 empresas menos. Es demasiado, o sea, es casi la mitad de oportunidad laboral. Entonces, ¿quiénes vivieron? Aquellos cuyos modelos de negocio pues soportan todo lo que pasa en ese país. Claro, tiene que ser productos sumamente rentables, probablemente que pueda pagar toda la cantidad de impuestos y los beneficios y todo. Entonces, yo creo que hay que cuidarnos. Yo creo que el país tiene que vivir momentos, ¿no? El momento pasado es un momento muy rígido, en donde hubo obviamente una bonanza que permitió invertir muchos temas, o sea, tema público invirtió muchísimo, pero hoy en día sabemos que no hay eso, más vale dependemos de los organismos privados, así que es un tema de estimular y hacer que las empresas arriesguen más y apuesten más y que podamos estar más en el mundo, ¿no? ¿Qué alguna vez has conocido o conoces o sigues en redes sociales a alguien que se considere neomarxista? O sea, a mí me causa un poco de risa a veces, pero no sé si conoces gente que se considere neomarxista. No he visto. O sea, sí. A mí me parece una ridiculez hoy en día que alguien se compre un iPhone para postear memes de neomarxismo. O sea, hay gente que realmente piensa que tu negocio le debería pertenecer a tus empleados. Hay gente que está convencida hoy en día, gente que estudió universidad, gente que digamos no viene de la total ignorancia, pero que piensa que tu negocio debería ser controlado por tus empleados, de que tú no eres la persona más apta para manejar tu negocio, cuando es tu negocio. Claro, bueno, yo creo que y que tú se lo debes a ellos porque ellos te lo hicieron crecer. Hay gente que está convencida, o sea, a mí me parece un chiste, pero es real. Hay gente que vive hoy en 2021, noviembre 8, bajo esta filosofía de que tú eres el que les está robando a tus empleados al tú cobrar un sueldo por dirigir su trabajo cuando ellos deberían tomar tu empresa y manejarla.
Tú les debes Sí, a ellos. sí, una vez lo vi. Una vez vi a alguien que posteó un meme, algo así, sí, conocido mío, y la verdad es que sí me dio un poco de gracia, porque vuelvo y te repito, es un tema de ponerse en los zapatos, ¿no? Tener esa responsabilidad de la administración de una empresa pero nace primero de una apuesta, es como un casino, ¿no? Pero obviamente que en donde tú digamos que esa probabilidad de ganar la aumentas a través de tus estudios o de tu idea de negocio, ¿no? Pero al final es tu carta, es tu apuesta. Si eso funciona, bien. Entonces, si es que esa fuera una realidad, cuando fracases, porque eso pasa y pasa mucho, y de forma repetitiva, entonces, ¿quién es el dueño del fracaso? ¿Quién es el dueño de la pérdida? Ahí sí eres tú. Claro. Pero entonces también deberíamos socializar cuando algo no funciona. Entonces, solo partiendo desde ahí, ya es algo que no tiene sentido, ¿no? Porque no puedes, o sea, por eso es una apuesta. Porque cuando te va mal, a ti te va mal. Pero cuando te va bien, a ti te va bien, ¿no? Entonces, tú eres el dueño de esa apuesta, nadie más. Obviamente, ahí viene el hecho de invitar a talentos que se volcan a tu idea, que te acompañan, que es una responsabilidad enorme, pero alguien que ve esa cultura desde afuera y que dice, no, tú lo que estás haciendo está mal, eso te pertenece a todos, eso es algo incorrecto, porque eso es algo que no es viable. Y no creo que exista un país que que sea exitoso, que maneje la cultura empresarial así. Entonces, yo creo que es un tema vuelvo y te repito, de educación. Desafortunadamente, por un tema yo creo que de ley, no todos pueden ser empresarios, ¿no? Hay pocos empresarios, pero hay muchos trabajadores. Entonces, quizás por eso ese tipo de corrientes existen, pero es algo que se le puede dar la vuelta. O sea, es algo que se le puede buscar explicación. Yo alguna vez escuché al hombre más millonario del mundo, a Jeff Bezos, que le decían que él era como, ya su dinero era ya hasta obsceno, era decir, que tienes demasiado dinero. Entonces él dijo, y le hizo una pregunta, y le dijo, ¿tú sí sabes de cuánto soy yo el porcentaje de dueño de la empresa? Y todos imaginaban que más del 50%, y él es dueño de apenas el 15%. Entonces él dijo, más vale mi cerebro, mi idea, mi entusiasmo, mi pasión, ha sido una fuente de crear riquezas. Porque aquel que puso dinero y que es el dueño de un 3% de Amazon, cuando invirtió ese 3%, hoy en día su retribución es mucho más de lo que él puso al principio. Claro, probablemente son puros millonarios, solo que son muchos y no los vemos. Y no los vemos. Entonces, esos que eran inversionistas medianos y hoy en día son millonarios. Y esos dinero que hoy en día reciben les sirven para poner otro tipo de negocios. Entonces, generar riqueza no es... o sea, ahí tienes un ejemplo del hombre más millonario del mundo que es dueño de muy poco de su empresa, pero que ha hecho que más personas vivan, inclusive el gobierno, porque obviamente cobra impuestos sobre todo eso. Entonces, es algo que se tiene que cambiar esa mentalidad y más vale, debemos aplaudir a los grandes empresarios de este país, a los sistemas, cómo invierten en nuevos negocios. Imagínate a alguien que piense, oye, mira a esa persona que tiene un local, ahora ha puesto 4 más, ¿no? Y que se burle o que lo señale. Imagínate, claro. Pero desafortunadamente los humanos somos así, ¿no? Cuando algo brilla, nuestra conducta humana es de que nos molesta. Nos envidia. Nos envidia y le queremos tirar tierra. Es como, por ejemplo, lo que pasa mucho en los colegios. Al buen estudiante del curso es el que más apodos tiene. Claro. El lambón, el perro, el que lamebotas, el nerd. Pero el que es el chévere, el que es el fiestero, el que saca más o menos notas regulares, pero que es un bacán con todos, él no tiene apodos, sino él es el chévere. Claro. Entonces, yo creo que es un tema, obviamente en la vida no es un fin ser empresario, tampoco es un fin tener dinero, pero aquellos que lo son, aquellos que lo logran o aquellos que siguen su camino, es algo que se debe respetar, como cualquier otra decisión de vida de otras personas, ¿no? Y más aún si eso tiene retribuciones que se multiplican en el tiempo para la sociedad. Eso debemos cuidar y más vale enseñar y tratar de que ellos pues sean mejores empresarios, porque hay que también pedir que los empresarios sean mejores cada día, ¿no? Claro. Entonces, no es una regla que un empresario es malo, pero puede ser mejor. Así como un empleado hoy es malo, mañana puede ser mejor. Así que el país necesita muchísimo
direccionamiento positivo, porque hemos vivido mucho tiempo de señalamiento y de encasillar a personas que no lo son. Cuéntame tu opinión con respecto a un tema que ahorita que hablamos de millonarios está en boga. Salieron los Pandora Papers, ¿verdad? Mi opinión es la siguiente. Te voy a decir primero mi opinión. Aparentemente ahora es ilegal tener dinero en paraísos fiscales o no sé si cuán ilegal es realmente que pongas tu dinero fuera en otro lugar. Bueno, si vas a ser político no puedes, pero creo que una persona millonaria sí tiene su derecho. La gente lo ataca mucho a Lazo porque tiene millones afuera o tuvo millones afuera, ahora aparentemente se lo regaló a los hijos, que igual es como que sea plata de él, pero tal vez es tan millonario que ni le importa darle 100 o 120 millones a un hijo y ya dárselo a él. Mi opinión es la siguiente, que es como una señal de cuán mal nos va como país, de que la gente que hace dinero tenga que esconderlo del país. O sea, el gobierno te quita tantos impuestos que tienes que llevártelo a otro país, porque no es que se lo llevan a un lugar inexistente, se lo llevan a un país, a un país con una constitución tributaria, y a ese país le están diciendo, este es mi dinero, ténmelo. No es que lo están poniendo en sacos y lo están metiendo en la cisterna, lo están llevando a un país con otra constitución, con leyes tributarias distintas, a decirles, por favor, sobre este dinero, ponle tus impuestos que deben ser inexistentes o muy bajísimos. Y eso a mí me parece feo, que haya gente que tenga que llevarse el dinero porque las condiciones aquí son de que el gobierno te va a quitar el dinero, o gran parte del dinero que probablemente mucha gente lo ganó, porque ya está bien, lo hizo el presidente, él fue banquero, lo que sea, pero muchos millonarios con empresas lo han hecho. Mucha gente saca su dinero porque tal vez es lo más seguro para ellos. ¿Qué opinas tú de eso? Mucha gente lo ve mal, de que saquen su dinero, pero yo creo que la gente no lo hace de malo, lo hace porque quiere guardar su dinero, no quiere perderlo. Obviamente si has trabajado por algo, no quieres perder eso por lo que trabajaste. Yo no lo veo. Bueno, yo primero a esta pregunta, muchas personas no saben, para tener ese dinero, que ese dinero pasó por un embudo tributario. Es decir, tu empresa ganó dinero, pagó un impuesto sobre eso. Luego, en Ecuador existe la doble tributación. Lo que tu empresa gana y tú te lo pagas como accionista, tienes que volver a pagarlo, y el impuesto como persona natural puede llegar hasta un 35%. ¿Ok? Es decir, que si alguien gana $100 en una empresa, vamos, digamos, al momento de cortarlo entre utilidades de empleados y impuesto a la renta, se le va un 40%. ¿No? Entonces le quedan 60. Si esos $60 tú te los quieres pagar, se te va un 35% más. ¿Ok? Entonces, imagínate, te quedas con casi que $40 aproximadamente. $42, creo, sí. $42. O sea, se te va casi el 60% en impuestos. Y si tú al final de todo eso, que pagaste impuestos, y obviamente está bien pagado porque esa es la ley del país, tú decides guardarlo o en tu casa, o en un banco fuera del país, es tu dinero. No existe nada malo. El problema es cuando lo señalan y se le quiere decir de que esa persona está haciendo algo malo por hacer algo que es suyo, llevarlo a otro lugar. Porque el dinero al final es un bien. Si tú quieres tener, no sé... Digamos, te llevas tu carro y lo tienes solo en Miami porque en las calles no te lo van a dañar. Exacto. O sea, ¿por qué puede ser inmoral? ¿No? Si es tu dinero, es tu carro y tú lo llevaste a un lugar. Entonces... Pero si claro, explicarle eso a alguien... Pero sí he visto cómo están las redes sociales hablando de esto. Las redes sociales es un tema... Claro, ¿qué es lo que dicen? Bueno, es que es el presidente de un país y ¿por qué el dinero se lo lleva a otra parte? Bueno, no es ilegal. No es ilegal hacer eso porque has pagado lo ilegal y ahí viene lo ilegal, y que lo realmente debe ser cuando el dinero... ¿Qué es lo que pasa con estos capitales o estos Pandora Papers? Cuando existen políticos que en su vida han tenido un negocio y resulta que aparecen con millones en un paraíso fiscal, en donde te lo van a ocultar. Claro. ¿Me explico? Porque digamos que allá, como parte de sus políticas tributarias, no, digamos que nadie lo puede ver, que existe sigilio bancario muy, muy fuerte. Pero si yo, que no he hecho nada, resulta que soy político o asambleísta y mañana me encuentran $4 millones, eso es algo que debe ser señalado. Pero si yo tengo una empresa y me encuentran con $4 millones, y digo, claro, aquí están mis impuestos, aquí están mis utilidades.
y esto es lo que he pagado yo aquí y lo que resultó de eso, mi dinero, aparte, bueno, y cuando te lo llevas afuera pagas el 5% encima, Claro, pues, ¿no? por sacarlo. Entonces, lo pones afuera, es tu problema, es parte de la sociedad en la que vivimos, si no, es tu libertad. Si no, entonces nunca vamos a ser libres, porque cualquier acción que hagamos, ya pagando todos los tributos que en un país te pide pagar, lo haces y lo pones afuera y te señalan. Claro. Entonces, aquella persona que señala a alguien por hacer algo que está en su pleno derecho y lo señala en algo que está en su pleno derecho es un ignorante. Se llama autoritarismo eso. Entonces, exacto, está siendo completamente autoritario porque él quiere entonces, ¿qué quiere que haga? Lo que esa persona siente. Lo que él siente. Yo siento que tú debes tener ese dinero. O sea, si el dinero fuese sin pagar impuestos, mal habido, Bien. sería lavado. Sería lavado y lo estarían enjuiciando por lavado de activos, pues. Entonces, desafortunadamente, claro, y no están haciendo nada de eso. Simplemente es un juego político. Pero más allá de lo que le pasa al presidente es que las personas y los chicos y los jóvenes, porque sobre todo veo muchos jóvenes en redes muy exaltados por toda esta situación, es que deberían aprender cómo, a ver, disculpa, ese dinero pagado en tributos y todos los impuestos que hay en este país, sí. Entonces, ¿qué voy a reclamar? Entonces, no puedo reclamar nada. Aprender primero a conocer todos esos procesos y estoy seguro que una parte de ese dinero está aquí, otra parte lo pongo allá, otra parte lo pongo en otro país. Desafortunadamente vivimos un país que no es muy seguro también. Los jóvenes tenemos que entenderlo, que no vivimos un país que es muy seguro. Dinamitaron el radar. Imagínate, jurídicamente no somos seguros, hacemos lo que nos da la gana. Un alcalde le cerró la vía a un candidato que es un ciudadano. En las marchas paralizan la producción nacional, ¿verdad? Paralizan la producción nacional, el derecho a generar empleo, a trabajar, a generar riqueza, lo paralizan cuando va eso en contra de todas las leyes y ahí no se escucha nada. Pero algo que tiene total legalidad, eso sí es algo que debe ser señalado. Discúlpame, o sea, tenemos que primero informarnos, aprender y luego de eso emitir un comentario. No al revés, no emitir un comentario y después cuando las redes sociales están on fire, que venga algún algún sabio y les comienza a explicar y enseñar, oye, es que no es así, estás siendo un ignorante, tienes que ahora tratar de aprender y ahora sí entiendes, es que así ha sido la cosa. Pero de ese nuevo pensamiento nacen, entonces ahora me voy por este lado. Entonces ya es ganas de molestar, ¿no? Desafortunadamente existe un refrán que dice que la ignorancia es atrevida y eso toda la vida va a ser así, la ignorancia es atrevida. Por eso se atreven a hablar. La gente ignorante siempre va a ser bien lanzada en decir sus cosas, eso por lo menos me he dado cuenta. Pero no, sí. ¿Tú te imaginas en otro país en donde un empresario, ¿no? Eso yo justamente hablaba con un grupo de amigos, los CEOs, los CEOs, hay rankings en CEOs y a esas personas los aplauden y los celebran. También hay rankings de empresarios que los aplauden y los celebran. Aquí en cambio los señalan y los maltratan y les buscan hasta el último pero y se les dice de todo. Imagínate al revés, en otros países que son de primer mundo. Y aquí hacemos lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que esas personas que lo señalan pues tienen el ejemplo y el espejo más cercano que es Venezuela. Pues bueno, allá se hicieron allá hubo autoritarismo con los empresarios. Les quitaron lo que les quisieron quitar. Y ahí está, tienes pobreza, tienes desnutrición, no tienes salud, no tienes nada, porque ¿cómo pagas todo eso? No hay nadie que saque la plata al exterior a bancos, ¿verdad? No hay nadie, porque no hay plata. Claro. Entonces, como no hay nadie que lo saque, no hay nadie que pague impuestos. Lo único dinero todavía viene del petróleo, que ya cada vez es menos. El gobierno ahorita solo se puede dar el lujo de tratar bien a los burócratas, a su grupo, a los policías Y ni eso, PDVSA para poder surgir necesita una inyección de capital, porque ellos aplicaron de que el PDVSA esté administrado por su gente, y PDVSA para que pueda resurgir necesita una inyección económica de 500.000 millones de dólares de liquidez, para regresar a la producción que tenían al principio de Chávez, que creo que era de 4 o 5 millones de barriles al día. Lastimosamente Venezuela ya fracasó. Sí, Esperemos que en algún momento cambie. No, esperemos.
Bueno, estamos llegando al final, César. Ha sido un gusto grandísimo hablar contigo y ver un poco tu postura. Quisiera que me des una frase, un despido, una alegoría, un pensamiento, un sueño que tengas guardado en ti, con el que te quieras despedir. Algo que tengas guardado, que no lo digas nunca o que lo digas todas las mañanas. O algo que quieras que vaya escrito en tu tumba. Chúzala, hay muchas ideas que me vienen por la mente. Pero... bueno, yo creo que más que mensaje, yo creo que es una utopía, ¿no? De saber de que este país pueda ser un ejemplo a nivel mundial, de que podamos abrir mucho más las posturas a los conversatorios, a aprender de todo, ¿no? Así que algo que yo quisiera nada más es que las corrientes de pensamientos que puedan salir de este país que nazcan realmente de un deseo de ser mejores, nada más, de ser un mejor país, de ser una mejor sociedad. Así que si eso está como parte de la bandera de cada uno de los ciudadanos de este país, pues vamos a hacer una mejor sociedad. Pero que también tengan claro y que exista esa realidad de que ser mejores como sociedad también implica ser mejores como personas. Ser mejores estudiantes, ser mejores, profesionales, ser mejores personas. No puedo yo tener una vida, óptima, no en función del dinero, sino de un tema de realización, si no trabajo para ello. Así que este país necesita mucho trabajo. Yo creo que la solución de esta sociedad no está en manos de ningún político. Está en manos simplemente de que no exista corrupción, de que exista una correcta repartición de riquezas para igualar las oportunidades a través de la salud, a través de la educación, y que ya, ahora sí, como tenemos todas esas herramientas, que pues seamos una sociedad de lucha incansable para ser mejores cada día. Porque yo no quiero un país en donde sigamos con la ley del sabroso, la ley del corrupto, la ley del más sabido, sino un país en donde la ley óptima sea el compromiso de sacar a un país adelante. Así que ese es mi sueño y yo creo que sí se va a lograr. Excelente, me gusta mucho tu manera de pensar. Si alguno tiene una empresa y quiere poner papel higiénico, desinfectantes, trapeadores, demás insumos de limpieza, no se olviden, Servigama. ¿Tienen redes sociales? Sí, estamos en Instagram como @Servigama y también estamos en Instagram, estamos también en LinkedIn, en LinkedIn subimos full conceptos y tips de sostenibilidad, de cómo las empresas pueden ser más sostenibles, así que síganos en las redes y en Facebook también estamos. Recuerden, Servigama, una gama de servicios de limpieza. Si trabajan para alguna empresa o son jefes de compra, pues recomienden esta empresa. Les aseguro que les darán una excelente propuesta de negocios para su empresa o su negocio. Muchas gracias, César. No, gracias, Adriano, por tu invitación y espero estar en una próxima vez aquí también, hablando de negocios, hablando de política, hablando de todo lo que se pueda hablar. Muchas gracias. Buenas noches. Pasen muy bien en Barbas en Remojo. Chao. Barbas en Remojo, el podcast de Guayaquil.